Preview. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez pronto con otro programa del cine de arte. Yo con muchísimo gusto de platicar con gente que admiro, cinéfilos, gente que por ahí nos encontramos en el desmadre de Twitter, luego que se dicen tantas cosas. Y en esta ocasión, pues tengo el gustazo de hablar con Odín Rocha. Él es un cinéfilo, como mencioné, pero también edita y cura una revista llamada Barbas Poéticas, donde escribe de música, de poesía, contracultura, pues cosas también muy interesantes. Y él tiene también la particularidad de trabajar para una empresa, una distribuidora muy importante en nuestro país que se llama Cima Entertainment. Él trabaja en el área de producción de home video y vamos a estar hablando también de muchas historias por ahí que seguro van a ser muy interesantes para todos, pero primero que nada, bienvenido, Dean, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Román. Estuvo bueno, es la primera vez que estoy por acá en el cine de arte, después de acaparar los públicos con el señor Dan Campos, pero es un placer estar del otro lado, entonces gracias. Y bueno, aprovecharemos estos 10 años que estuve metido en el negocio del cine mexicano, de la distribución, para platicar algunas cosas. Sí, Cara, es que tú tienes una perspectiva muy interesante, muy única de cuestiones que creo yo que se hablan mucho y se dicen muchas cosas, muchas mentiras, porque obviamente no estamos en las trincheras, no sabemos nosotros, el espectador común, el cinéfilo común, cómo se manejan. Entonces, pues creo yo que también vamos a romper varios mitos y a lo mejor romper varias ilusiones también de gente que igual no se espera lo que vamos a hablar, pero de todos modos, pues, pasarla bien, ¿no? Lo primero que nada, Odín, te quiero preguntar, como le pregunto a todos los invitados, algo que a mí como que me gusta como pregunta tipo de programa de James Lipton, ¿no? Una pregunta rompehielos de si nos puedes compartir algo, algún recuerdo, alguna memoria acerca de tu infancia, tu adolescencia, que tú hayas dicho, gracias a haber visto una película, alguna experiencia en algún cine, que me convertí en un cinéfilo. Híjole, de que me convertí en un cinéfilo, pero siempre tengo en mente esta anécdota y creo que le había contado antes en alguna parte que estuvimos platicando. Cuando yo tenía como 12 años, salió la segunda o la tercera de Batman de los ochentas, de los ochentas, noventas. Este debe haber sido el 91, 92. Y en Cuautitlán Izcalli, donde vivía con mis padres, que todavía viven allá, había unos cines que eran famosones en la zona que eran los cines Las Palomas. Y cuando sale Batman, yo tenía 12 más o menos, mi hermano unos cuantos menos, y pues luego es, vamos a llevar a los niños a ver Batman, ¿no? Por alguna razón creo que no fue mi madre, pero mi papá me llevó a mí, pues estaba chiquito, estaba yo como 11, 12, te digo, de la mano, o por lo menos cerca, y a mi hermano, que era un poquito menor, pues también del otro lado, ¿no? Andaba mi padre con dos niños a los lados. Me recuerdo llegar al cine Las Palomas y que estaba abarrotado el complejo, había gente formada fuera de la cuadra y todo el mundo quería ver Batman, ¿no? Compramos los boletos, tengo todavía la memoria de entrar al cine y de llegar tarde, decir, ay, la función es de 5 minutos, vámonos, o ya empezó, para adentro, gente, ya estaba apagado, recuerdo la sala ya apagada, las lucecitas estas de los pasillos para que no te rompas la madre cuando vas bajando, y mucha gente incluso parada o sentada en las escaleritas de los pasillos porque ya no había dónde. En ese tiempo ya ves que no se las gastaban tanto como numerar los asientos, sino entraban y hasta donde se salieran desbordando la gente, ahí terminaba, ahí decían que estaba llena la sala. Y cuando llegamos, no alcanzamos asiento, y yo recuerdo que nos acomodamos en un pasillo, no sé si mi papá estaba buscando dónde sentarse o estaba acomodándonos ahí, y empieza la película y Odín de 12 años voltea hacia la pantalla y empieza a ver algo que no era Batman. Y dice que me recuerdo que nos quedamos así, bueno, ¿y qué pasó aquí, no? Y en algún momento, creo que también en ese momento salía o estaba saliendo Bajos Instintos. Oh, ok. Entonces nos habíamos equivocado de sala, mi papá se había equivocado de sala. Entonces estábamos viendo Bajos Instintos y estaba yo así, ¿qué estoy viendo? Y bueno, lo último que recuerdo es mi papá así, perdón, sacándonos de la sala de Bajos Instintos, y ahora sí, ver Batman, ¿no? La que tocaba ver. Entonces esa es como la experiencia de cine que tengo en la memoria de la más antigua, y de ahí para adelante, pues no perderme ninguno de Volver al Futuro, de todas estas que salieron en los 80, 90, que eran tan recordadas ahora para todos los que tenemos cuarenta y tantos, pero esa es la que más me acuerdo no sé si me convirtió en cinéfilo, pero a partir de ahí me gustó tanto
siempre me gustaba ver las Star Wars cuando las pasaban en la tele, cuando empezamos a tener VHS, comprar películas y verlas ahí, bueno, de ahí para adelante, ¿no? Y hasta terminar trabajando para el cine. Oye, y finalmente, ¿cuándo viste Bajos Instintos ya No me completa? acuerdo, no me acuerdo, varios años después, supongo, no me acuerdo, pero sí, fue muy De- chistoso. Descubrir el mundo maravilloso de Paul Verhoeven, que para mí yo admiro, pues, es Ya, un pues tu ídolo. Paul Verhoeven, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, como cinéfilo, yo ahora sí que viendo una película hoy en día, hoy en pleno 2022, pues yo me fijo mucho en el film Twitter cuando están hablando así como de los estrenos, ¿no? Así como, Ya. ay, tal película como de Batman, ¿no? Todos sabemos que de Ujú. Batman, pues obviamente tienen campañas de marketing, afortunadamente tienen un estreno simultáneo casi siempre, ya en México, Estados Unidos, en otras partes del mundo, pero yo recuerdo que también hay películas de otro tipo de cine, un cine más independiente, que a veces ni siquiera llegan a México, ¿no? O sea, Claro, o sí. se salta en la ventana de exhibición de salas, va directamente ahora a Ujú. streaming o a algún medio físico. Entonces, a veces me pregunto yo, nos preguntamos nosotros, ¿por qué hay películas que sí llegan a nuestro país y por qué hay películas, esto hablando a nivel distribuidor, ¿no? Las grandes Ujú. distribuidoras o las pequeñas distribuidoras también que existen en México, ¿cómo es que escogen una película que deciden, ok, esta sí tiene el potencial de hacer un montón de varo y va a salir al mismo tiempo, obviamente el blockbuster, o esa película que todo el mundo queremos ver que a lo mejor gana un premio en un festival gringo, pero nunca llegó a México? ¿Cómo es que se decide esto? Es una pregunta muy buena y muy, muy apasionada, que tiene una respuesta muy simple y muy plana. Se decide por puras tripas. Y ya, eso es todo. O sea, me refiero a que en las ferias estas que hay de distribución, entonces sabes que en Cannes hay una feria, no sé si todavía exista, pero debe haber, había una ahí, Uh hay en -huh. Las Vegas, hay en Miami, no sé cuántas, ¿no? Hay muchas. Cuando las personas que dirigen las distribuidoras de cine o los encargados de compras o de adquisiciones, depende el organigrama de cada una de ellas, van allá como de cacería, de hunting, de títulos, haz de cuenta que van a un La Mole o a una convención piensa en una convención de cómics, una convención de estas donde hay muchos stands que te venden ciertas cosas de las películas o de los animes o de las caricaturas, lo que sea. Y pasa exactamente igual con las ferias de licencias de películas. Está el stand, no sé, de AMC, el stand de Fox, el stand de MK2, el stand de Hollywood Classics, el stand de Playboy, si quieres, el stand, muchos. Están todo el mundo ahí y tiene su catálogo de lo que están ofreciendo. Y las personas encargadas, dueños, marqueteros o adquisiciones de las compañías distribuidoras van allá. Y bueno, uno esperaría o desespera, por lo menos que haya cierto background de historia del cine, de historia del mercado cinematográfico para que sepan más o menos qué escoger, ¿no? Qué elegir. A veces sí, a veces no hay ese tipo de capacidad, pero lo que sí hay siempre es intuición. Y creo que lo que más vi durante este tiempo trabajando para Cima fue eso, fue intuición para la compra de derechos. Y hubo un tiempo muy bueno en que a pesar de que yo nunca jamás pisé Cannes ni ninguna de estas ferias, por desgracia no me tocó hacerlo, no estaba yo en la posición de estar ahí, pero sí era oye, recibimos un correo o un WhatsApp del jefe que dice, ¿cómo ven estos títulos? Tú me aventaban una lista, un montón de fotos de lo que habían ofrecido, lo que están ofreciendo en la feria o en la kermés esta de cine. Piensa a lo mejor como una kermés. Creo que la mejor idea es pensarlo como una kermés. No sé si había stand de boda, pero era una kermés definitivamente. Y te decían, están estos títulos, ¿cómo lo ves? La que más me acuerdo hay dos que me acuerdo que fueron muy chistosas. Cuando salió The Walking Dead, y estaban las personas de Cima en las ferias, nos enviaron un correo a nosotros y al jefe de ventas que decía, ¿cómo ven esta serie? ¿Creen que venda? Y todos nos levantamos y de, ¿cómo no, güey? Cómprala, pero ya cómprala, y no la querían comprar. Entonces era también un debate interno, era el debate y el regateo comprador-vendedor allá, como si estuvieras en el puesto de algo, y cuando te preguntan a ti, dicen, ¿verdad que no es buena idea? O sea, como, confírmame que no la cago comprándolo. Y hay veces que tú dices, de él ni la conozco, ni la van a conocer nadie, no la compres. Pero hay cosas como esta que dices, por favor, cómprala. O sea, sabemos que ahorita ya nadie nos importa de Walking Dead, pero en 2010, 11, que acaba de salir,
estaba hasta arriba y si te la ofrecían la tenías que agarrar. Y pasó exactamente igual con el catálogo de Ghibli, de estudios Ghibli. Durante mucho tiempo, sabes que la tuvo, creo que Disney, y la tuvo Televisa también un montón de rato, y cuando lo volvieron a ofrecer de manera pública o en alguna de estas ferias de derechos, de licencias, también era, oye, ¿cómo ven este catálogo? Porque no nada más fue, te ofrezco, no ofrecen una, me ofrecen el catálogo completo de Ghibli. No sé cómo me acuerdo cuántas eran, veintitantas películas, pon tú. Y era así de, oye, pues agárralas, ¿no? Se van a vender y se vendieron como pan durante casi una década que estuvieron los derechos con esta compañía. Entonces, es ese sentido, es como ir de compras, piénsalo como ir a una kermés o una convención donde hay un tema especializado. Ahí vas, hay gente que va, tienes que ir con un chorro de dinero disponible y empezar a negociar contratos, a negociar cuotas, a negociar esto que se llamaba garantía mínima, minimum warranty, que es como la lana que pones para que te den el contrato, para que te den el material, negocias las utilidades o las regalías, lo que sea. Entonces, es ese tipo, vas a negociar, vas a marchantear, vas a regatear y vas a ganarle a los demás los derechos de las cosas chidas. Eso que, Y a comprar basura también se compra un chorro de basura. claro, y me parece fascinante ese mundo por ejemplo, el mercado de Cannes, que yo solo he visto así a nivel de documental, que lo muestran porque hay como varios partícipes o varios actores en esos mercados, ¿no? Obviamente las distribuidoras van a comprar adquisiciones, pero también Ujú, hay un mundo de realizadores que están buscando ahora ujú. sí que inversión Sí, para su película, y muchos de ellos van literalmente con su carpeta y van a sí, presentar un sí, sí. proyecto y, por ejemplo, si uno tiene amarrado a un actor, a alguien rentable, a alguien Mm, comercial, digamos Steven Seagal, ¿no? Que Steven Seagal pues ahí todavía actúa y hace sus churros, pero en esos mercados de Cannes, el decir tengo a Steven Seagal es hasta más importante que tengo mi guión, ¿no? De qué trata la historia. Son ese tipo de sí, ganchos, ¿no? Porque los que hacen las adquisiciones o los que también las productoras, ellos solo quieren vender y van a ver qué es lo que venden, ¿no? Entonces, ujú, me parece como interesante también ver esta lucha constante de realizadores que llevan años con sus proyectos, que no los pueden levantar, y también pues las distribuidoras como Cima, ¿no? Que van y dicen, a ver, vamos a comprar sí, y como dices, ¿no? A ver, yo presiento que esto va a ser el éxito, o sea, exacto. me sorprende que The Walking Dead haya dudas porque yo pensaría que está basado en un En cómic súper el, popular. en el momento no estaba en ese nivel, y en el momento, es que por eso te decía que son decisiones de tripas. En el Mm, momento no todo el mundo el que va a comprar sabe toda la historia de todo de lo que están ofreciéndole. mm. Para eso estábamos los demás, los que estábamos atrás, ¿no? Lo que dices, detrás de las bambalinas, en los que metemos las manos al lodo. Porque si tú sabías de los cómics, luego te prendías y decías, así, a huevo, agárrala. Si tú sabías el background de Miyazaki, decías, sí, agárrala. Va a ser buena, la vamos a trabajar así, así, así. Pero hay muchísimas cosas y no había cosas que no tenías ni idea y cosas que, por ejemplo, a mí me tocaba que llegaban y recuerdo que las veía y decía yo, ¿y esto qué es? No tengo idea qué es esto. Y resultaba ser algo maravilloso o una basura total, ¿no? Pero sí, ese es el volado. Realmente era un volado y ir a ganarle los derechos a otros. Siempre había competencia, que decías, no, los güeyes de, no sé, qué se me viene a la mente, de Diamond o de Caníbal, ya ganaron esto porque me tardé 2 horas de más en pensarlo. Entonces así es la cosa, ¿no? Y había derechos que sí, muchas anécdotas que supe, que sí, realmente había unos que se negociaban muy rápido y otros que se tenían que negociar en pedas de una semana, en pedas en hoteles gigantescos, súper lujosos europeos y americanos, porque ahí es donde aflojaba la lana a las distribuidoras, porque los llevaban literalmente, con lo que conocemos la gente de ventas de cualquier lugar que te lleva a su cliente a negociar un restaurante, pero aquí es opinar también, ¿no? Que te llevan a negociar un restaurante así, pero se lo llevaban a antros europeos, franceses y súper nice, de mundos que no alcanzan, que solo James Bond ha vivido, y ahí negociaban los derechos de las películas. Y ahorita que dices esto de que quien tiene nada más una carta pequeña para ofrecer, me acuerdo cuando llegaron las películas de Los Indestructibles. Mm. Nos tocó tener los derechos de las dos primeras, y cuando llegó la primera fue muy chistoso porque era así de, oye, nos dice, oigan, me acaban de recibir
me acaban de ofrecer unos derechos de una película de Stallone, pero que va a salir fulano, sutano, todos los que ya sabemos, pero en ese momento la película era un guión, nada más. Mm. No había nada. La compraron creo que un año y medio antes. Y la compraron porque cuando les enseñaron el guión, o lo que había de guión, no me acuerdo si era completo o no, decía que iban a estar todos estos cuates regresando de los 80 a ser héroes de acción otra vez, y por eso compraron las películas. Es Y que bueno, les fue bien. yo digo que en el caso de esa película es lo que yo pensaría que es una apuesta segura, porque Ajá. tienes a Stallone, Y aún a así, Van Damme, a Schwarzenegger, sí. puede ser que no sean ofertas seguras, apuestas seguras, porque luego, aunque sean los nombres pesados, las compañías productoras que los respaldan no son tan seguras. Mm. Porque por lo primero que se pensaba es, bueno, sí, son estos cuates y son totalmente garantía, pero yo no conozco a estos güeyes que producen. No sé qué tan buenos sean, no sé hasta dónde van a llegar, no sé si van a cumplir. Entonces hay ahí como que ciertas cositas que ya la gente que suelta el varo son dudas que les brincan de, bueno, ¿y mi dinero va a estar bien invertido acá o nomás voy a jugar a que venga Stallone a hacer un churro y se acabó, ¿no? Entonces tiene su ondita y sí necesitaba de intuición, preguntar a la gente que conocía o que podía opinar al respecto y un montón pues, de suerte para el volado, nada más. Y esta semana no sé si checaste la cartelera, pero hay una película que se llama, creo que El Exorcista o El Exorcismo o algo. ¿Tampoco? Ah, no sabía. Entonces, digo, lo digo como un ejemplo porque películas de exorcistas, pues tú debes saber hasta cuando estás trabajando encima, hasta la actualidad, salen cada semana, no es necesariamente tienen que ser ni de Halloween ni de temporada, salen todo el No. año y generalmente tienen un público, ¿no? Hay un Y público no que disfrutan. necesariamente y no necesariamente tienen exorcismos en las películas. Hasta También, tienen publicidad engañosa a uf, veces. eso también hay un montón. Que eso me interesa también más adelante, pero Claro. hablando de géneros en México que son los más populares, a lo mejor podemos decir que hay como, no sé, grandes géneros que son los más populares, la comedia romántica mexicana, la película de terror o Uh-huh. el churro, pero tú dirías que cuando estabas trabajando encima, ¿había algún género en específico que les dijeran, esto es lo que más estamos buscando porque sabemos que le va muy bien? O también otra vez regresando a la tripa, era nada más como que jugar un poco con la intuición. Había épocas, ahorita que me estás llevando al pasado, hubo épocas, recuerdo varias épocas en particular, una donde de pronto todo era terror de Taiwán o de Tailandia o de Corea o no sé qué, pero era terror de Oriente. Estos películas de horror de coreanos donde la gente se derretía o salían monstruos muy extraños o eran como infinitas copias del aro y así, ¿no? Uh-huh. Hubo una época de eso. Hubo otra época donde de plano por debajo de las piedras había serie B y serie Z de estilo Asylum y más para abajo. O sea, donde Asylum era aquí y íbamos hacia acá. Cada vez más raro, más churro, más irrisorio. Entonces, hubo esa época. Y después, al último, recuerdo que se puso muy de moda las comedias románticas mexicanas, que fue lo último que me tocó. Que había demasiadas, eran 3 o 4 al mes que salían de cine hacia video era como producción de tortillería. Entonces, creo que por época, de acuerdo a cómo esté la taquilla durante el año, la distribución de cine directo a video o en otros vertientes se empezaba a empujar así, o también tenía que ver con decisiones más de intuición o de tripas de la gente encargada o de la gente que estaba al frente del negocio. O sea, si un día de un Halloween llegó alguien diciendo, pues ayer me vi un maratón con mi sobrino de 4 películas coreanas de horror, pues voy a traerme puras películas coreanas de horror. Y se iban a las ferias y llegaban con una bolsa llena de películas coreanas de horror. Y así iba cambiando la tendencia. Ahora que lo mencionas, yo también me acuerdo como estas especies de épocas que tuvieron de Uh-huh. moda esas películas de horror que bien mencionas, que ya sea que sean japonesas o coreanas, horror asiático, ¿no? Digo, Sí. para generalizar, pero también me acuerdo del terror que eran los remakes de Taboada, que hizo Marty Gareda por ahí algunos, más Negro que la Uh-huh, Noche. uh-huh. Hubo también así como o Kilómetro 32 hablando de terror Sí, mexicano. Sí, es como sí, curioso que también son me tocó. como pequeñas como etapas, ¿no? Que van surgiendo, pero
hablando directamente de Cima, como empresa, también no solo distribuyen cosas nuevas, sino también tienen un catálogo inmenso de películas mexicanas, pero también películas clásicas. Yo he visto ahí películas desde principios del cine, de Georges Méliès, de Murnau, sí, de Eisenstein, también hay de Antonioni, de Bergman, de Lynch, de Fellini. O sea, tienen un catálogo que la verdad es, yo no sé si igualmente tan impresionante como el Criterion Collection en Estados Unidos, pero de verdad tienen muchísimas películas. Mucho de ese catálogo que llegué a ver o que llegué a trabajar con él, me acercó por primera vez a este tipo de cine. Lo conocía de antes, pero no, al día de hoy no soy experto en el cine de autor ni de este tipo, pero eran películas que a veces sí eran impresionantes de ver, sobre todo la fotografía o las historias, eran también un respiro hacia todo lo demás de botadero que le llamábamos, que se veía casi siempre, o de series de televisión o de telenovelas. Entonces decías, bueno, pues voy a ver una de Lynch o una de Antonioni aunque no le entienda nada, ¿no? Y además por el proceso de trabajo, pues no nada más era sentarme y verlas o sentarse y verlas, sino tenías que verlas con ojo muy, muy detallado porque había que estar seguro que funcionara el menú de la autoría del DVD, que los subtítulos estuvieran bien escritos, que dijera lo que tenía que decir, en el caso de que fuera en inglés, ¿no? Porque estaba cabrón eso en las películas en alemán, en italiano y en francés o en coreano. Ahí había que confiar en el guionista o en el traductor eran otras cosas, ¿no? Yo recuerdo haberme tardado en ver una película ¿cómo se llama este cuate? Una que se llamaba La infancia de Iván, de un ruso. Tarkovsky. Tarkovsky. Esa película tengo muy claro aquí que duraba casi 3 horas y me tardé en verla 5 días. Pregúntame si entendí algo, me sé el título y eso es todo lo que puedo decir al respecto. Y que es una de batallas medievales. Pero es algo como complicado disfrutar el cine cuando tu función es ver que esté el producto bien hecho, ¿no? Y te iba a decir hace un rato que seas Criterion. Pues Criterion Collection era como la base. ¿Qué está haciendo Criterion? ¿Qué hay disponible de Criterion para México? ¿Qué podemos traer? Durante muchos años fue así. No, y sí se nota, porque hay veces que Criterion sacaba un lanzamiento y CIMAT lo tenía como unos meses después, ¿no? Entonces, obviamente no es coincidencia. Sí. Pero justamente algo que mencionas de haber visto la película en 5 días y trabajarla, yo puedo empatizar con esa situación porque justamente a mí me ha tocado hacer los subtítulos de varias películas para Documenta y una de las cosas que cuando platico con el equipo, que tenemos un pequeño equipo de estudiantes que nos apoya con el subtitulaje, es que primero, yo siempre les digo, primero vean la película como si lo hubieran visto en el Canal 5 y disfrútenla, porque nunca la van a poder disfrutar, porque básicamente es verla como si la vieran en cámara lenta a lo largo de varios días y se van a hartar de ella. Entonces, primero disfrútenla y luego empiecen con toda esa chamba y al final no la ves igual. Tú como la trabajaste, dices, claro, pues pido que alguien la haya disfrutado, pero yo ya la deliro, ¿no? O sea, pues obviamente no la disfrutas igual. Pero hablando de tu experiencia trabajando encima, pues tú estando en el área de producción de esto del home video, ¿cómo era tu día a día, no? O sea, tú llegabas a la oficina y que era mucho de contestar correos, era mucho de revisar los materiales o eso era como todos los días. Todos los días revisar material, solicitar material, particularmente a mí, una de mis funciones más pesadas o más frecuentes era comunicarme con las distribuidoras, los pares de distribuidoras, pero en otros países. Hablaba con la gente de MK2, de Hollywood Classics, me vienen a la mente esas dos siempre porque me caían muy bien. Y bueno, MCA, ¿cómo se llaman los de The Walking Dead? MCA, Fox, todos, hasta Weinstein Company también llegué a hablar mucho con ellos. O sea, era así de, oye, me debes, este mes me debes material para 1, 2, 3, 4, 5, 6 películas, me debes tipos de máster, doblaje si existe, échamelo para acá, tus diálogos traducidos para subtitular, todo eso, juntar piezas de rompecabezas y empezar a distribuir el trabajo para que se empezaran a construir las películas, ¿no? Y este proceso que dices de subtitulaje, para mí creo que es el más cabrón y el más delicado y el que se debería poner más atención hasta aún hoy para hacer una película, porque digo, todos nosotros hemos visto películas en plataformas que se supone que están hasta arriba de la tecnología y lo más chido, de lo más cuidado y lo más caro, cuyos subtítulos son un asco total. Entonces dices, no hay cuidado, nadie se sienta a ver y te dejan los mismos subtítulos que estuvieron en 1998 y que nadie ha corregido desde 1998. Entonces, esa es una parte
para mí es muy importante porque es como resignificar las películas en este caso, ¿no? Seguramente pasa igual con los documentales. Ya recuerdo un caso muy chido cuando hicimos Pulp Fiction, cuando estuvimos haciendo el catálogo de Miramax, que era un catálogo súper enorme, cuando estábamos, mi jefe, Javier, nuestro compañero el Pepe, y lo vimos y dijimos, oye, es que no me gusta cómo está esta escena. La escena de Bruce Willis de Butch cuando regresa cuando su novia regresa, según le iba a llevar el reloj, pero no lo encontró. Mm. Y Butch se enoja y empieza a aventar todo y empieza a decir, fucking fuck, bla, bla, bla. Y nosotros decir, ¿qué está sintiendo ese güey ahí, no? Como que fue un momento en que nos sentamos los tres. ¿Qué está sintiendo ese güey en ese momento? ¿Qué está sintiendo Butch? Y en los subtítulos siempre decía, maldición, maldita sea, la mierda, si quieres, ¿no? Y dijimos, no, es que eso no está sintiendo, eso no está diciendo. Y por ahí hay una edición de Pulp Fiction en DVD que tiene el sello de encima, donde en esa escena Butch dice, me lleva la puta madre, hijo de tu pinche madre. Entonces empieza a tirar maldiciones mexicanas, pero bien pesadas. Algo que sí sentiría alguien cuando pasa eso, ¿no? Cuando algo muy importante para ti no llega a donde lo pediste que llegara, donde la frustración te brinca. Entonces, hicimos ese experimento o nos dimos ese permiso con esa película y con muchas otras, de que realmente tratáramos de que los subtítulos dijeran lo que estaban transmitiendo el actor en su desempeño, en su interpretación, ¿no? Sin meterse en esa onda de que solamente subtítulos que distribución en México es maldición, caracoles, maldita sea, aguarda, tú dices, así no hablo yo, ¿no? Así no hablas. Entonces, sin caer en esta adaptación tropicalizada que ya después se hizo mucho más general, sino que dejarlo lo más al nivel de tierra posible para que sea un buen trabajo y que cuando alguien lo ponga diga, ay, güey, pues sí, sí dice eso, ¿no? Sí, sí siento eso si me pasaría algo, si me pasara algo igual. Entonces, ese tipo de cositas, cuando uno está metido en las tripas de este tipo de películas, sobre todo cuando son películas que ya tuvieron su momento hace mucho, que ya son clásicos o de culto, pues empiezas a ponerle, ¿sabes? Se empieza a saber distinguir dónde respetar y dónde ponerle un poquito más, o sea, aportarle un gramito más de valor, unos 3 pesitos más de esfuerzo, para que quien lo vea diga, bueno, yo la vi en la misma manera hace 15 años y ahora que la vuelvo a ver me sorprende otra vez porque me está dando poquito más, ¿no? Sí, es una de las cuestiones como que más importantes a la hora de subtitular todo esto que comentas. La tentación de, no sé, de hacerlo todo muy regional como nosotros hablamos, pero no respetando la intención original del Exacto. autor. Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, especialmente, no sé por qué, pero hablando de comedias o momentos donde hay como un sentido del humor gringo contra un sentido del humor, por ejemplo, británico. Sí. Los británicos tienen otro tipo de humor y yo he visto que tratan de subtitular alguna expresión con algo que no se asemeja realmente a la intención que está diciendo y lo quieren cambiar. Y yo he dicho, es que no se lee bien, no es lo que dijo. Ajá. Y como dices, puedes estar viendo la plataforma más acá, Netflix, Disney, lo que sea, y de todos modos dices, ¿quién tradujo esto? Y es porque también hay una carencia de gente profesionista haciendo la labor del subtitulaje. Y eso falta, sí. Se lo dejan a cualquiera, es que literalmente tú Uh-huh. vas a Netflix y hay pruebas, ¿no? Te hacen como tu examen a ver cómo está tu nivel de Uh-huh. inglés, etcétera, pero en realidad debería ser una empresa que se dedicara a hacer subtitulajes para hacerlos bien, que luego Exacto. contratan en festivales de cine, pero también nos damos cuenta pues que cobran bastante. Entonces yo creo que estas macroempresas dicen, pues me voy a ahorrar unos pesitos, lo voy a abrir la convocatoria a cualquier persona que le guste traducir y pues eso hacen, ¿no? Y también, por ejemplo, en Crunchyroll vi una vacante hace poco Uh-huh. que estaban buscando gente subtituladora para el anime y digo, está bien que haya más chamba y que otra gente a lo mejor que son fans y que les encanta el anime y saben japonés lo hagan, pero creo que debería haber pues como que parámetros establecidos para que no haya este tipo de errores que estamos viendo ya en la actualidad a cada Uh-huh. rato. Entonces, siento yo que sí, subtitular, no quiero decir que es un arte, pero sí es una labor No, bastante pesada. es un trabajo pesado y es importante, o sea, no es aparte de la película, o sea, no es la película, ya está, aviéntala y ponle subtítulos para que lo entiendan estos güeyes y ya, sino que es volver a recrear la película, es como el doblaje, es exactamente igual que el doblaje. Que es justo lo que iba a preguntarte, ahí encima también hacían doblaje al español de películas. No, interno no, se mandaba a hacer. Es casi todas las distribuidoras, hasta donde me acuerdo, es un trabajo que se subcontrata. Ya. Tanto subtitulado como doblaje,
es subcontratado por fuera. Entonces se tiene como el top de compañías o de personas que hacen eso, entonces se va canalizando, ya depende del grado de complejidad y del presupuesto, pues es cuando uno platica, oye, ¿viste el doblaje de mierda que tiene fulano de tal película? Ah, pero ¿qué doblaje tan chingón tiene esta otra? Entonces esa es la diferencia del subtitulaje y doblaje en cuanto a cómo se quiere la película como resultado final, y ahí está otro de las cosas que decías hace rato. Está en la intención, está en las tripas que decíamos también sobre la distribución, sobre qué quiero traerme para acá, ¿no? ¿Cómo lo quiero ofrecer? O sea, si lo quiero ofrecer nada más porque salió carísimo el derecho, ya mejor que le pongan un como sea de doblaje, subtitulaje y lo demás, pues dices, bueno, pues ahí está ya, ¿no? Me vale con qué piensen de mí. Pero hay otras veces que sí te quedas 5 minutos más porque, y lo vi varias veces, ¿eh? Hay que ir a conseguir a la voz, no me acuerdo quién es, hay que ir a conseguir a la voz que hace a Sylvester Stallone y a Arnold Schwarzenegger, los que la hacen siempre. Y se tenían que contratar a esos cuates, ¿no? Para que se hicieran las voces como debería ser, ¿no? Porque valía la pena en ese momento. O las voces de caricaturas, ¿no? Que salían. Por ejemplo, yo vi hicimos muchas de Dragon Ball y seguramente ahí estaba Mario Castañeda porque tenía que salir Mario Castañeda, ¿no? Y te dabas cuenta cuando no era. Dices, nada, es que este doblaje salió barato porque ese güey no es. Y hablando de las animaciones, creo yo que ahí es donde está la fanaticada más intensa, Y pues sí, porque bastante. hasta la fecha, para un anime popular se pelean que, no, es que yo, por ejemplo, hablando de doblajes, no tanto de México al español, sino de doblaje, por ejemplo, del japonés al inglés de Estados Unidos con la serie de Evangelion, se andaban Oh, peleando con los de Netflix porque Netflix no llevó el doblaje original que hicieron en los 90s, lo rehicieron y no les ese es gustó. otro problema. Esa es una cosa que puede pasar por razones también, como decía hace rato, muy llanas, muy mundanas, muy simplonas. Una, porque ya no existe, porque pasa que se destruyen, se pierden. Mm. No había, durante muchos años, no como ahora que esta ideología o esta forma de trabajo de hago el doblaje o cualquier cosa de un título, lo respaldo y lo guardo. Lo respaldo y lo guardo. No lo hacían así. Lo guardaban en latas y lo metían en el lugar más húmedo que tenían en la casa y 23 años después están hechas cagada y no sirven para nada. Pasa mucho. Muchísimas veces pasó eso, que ya no existían y se tenían que volver a hacer. Otra, que simplemente no estaban disponibles. Otra, que no los querían pagar. O sea, hay que irnos a la parte más mundana del negocio. Y esto pasa mucho. Si te venden los derechos de Evangelion, quien manda ahí es los japoneses, no me acuerdo cómo se llama la compañía que lo trae, que es con G, no me acuerdo. Este, esta gente que tiene o sea, el ownership, si quieres, son los dueños del derecho, deciden, por las razones que sean, la verdad nunca entendí, para qué regiones del mundo va cada cosa. Y son perfectamente capaces todos en decir, para Latinoamérica te va el máster clase 1, el más top que tenga, te va el doblaje clase 3, porque pues no te voy a dar el 1, y te va material extra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aparte te va las cosas gráficas en super alta definición, resolución, porque las tengo guardadas desde el 93. ¿Cómo le hice? Quién sabe, pero las tengo. Ahí van. ¿Cuánto? Tanto. Y hay otras que dicen, no, para Latinoamérica no les ofrezcas ni el doblaje, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Por qué? Sabrá Dios por qué. O las distribuidoras dicen, yo no voy a pagar, no sé, 40,000 porque me den todo, mejor les doy 33,000 que me den menos. Y ya. Y resulta que cuando llega y sale, dicen esto que me estás completando. Es que ese no es el doblaje, es que lo volvieron a hacer, se pasan de lanza. Pues es que o no existía, o no lo vendieron, o no lo pagaron. Así es fácil. Y es muy sencillo. ¿Y cómo respondes esas quejas? No existe, no hay más. Sí, y estos también son de acuerdo a cada país, cada mercado, ¿no? Que cambia también, que les Ujú, vamos a dar cierto mercado y aquí quiero entrar de lleno a algo que se ujú. refiere más a
a no solo Cima como la distribución en general, sino la distribución en los medios físicos, llámese DVDs y Blu-rays. Y yo, por ejemplo, si lo vamos a comparar, a lo mejor es una comparación injusta, pero la voy a hacer de todos modos. Si comparamos Cima directamente en cuanto a presentación de los Blu-rays de la colección Criterion, pues sabemos que la colección Criterion te va a sacar los mejores transfers en video y en audio, te van a sacar todos los comentarios extras, te van a dar un paquetito bien hermoso con su librito y todo. Claro que también eso te va a costar mínimo unos 600 pesos, algunos valen hasta más de 1,000 pesos. Y encima, la misma película, si ponemos una de Bergman, ¿no? Nada más por decir un ejemplo, porque pues yo el otro día vi en DVD. Me acuerdo muchas de Bergman. Y a mí me ponía, ahorita me hiciste recordar, a mí me ponía nervioso trabajar a Bergman. Porque se peleaban mucho y en sueco, cabrón. No podía yo con esos diálogos tan golpeados en un idioma que no tengo ni la menor idea fonéticamente. Bueno, leía subtítulos, ¿no? Pero fonéticamente es como recibir cachetadas. Y me quedaba así, recuerdo que, no sé, haber visto Persona o Fresas Salvajes, y me quedaba así de la madre, ¿qué está pasando con estos cuates? Se están madreando. Y justamente entonces, o sea, uno ve la presentación encima y hay veces que uno dice, pero es que mi edición de Cima, que a veces vale, yo hasta vi unas de 50 pesos, ahorita creo que valen 140 pesos, vale, vi en Amazon un Blu-ray, pero la único que tienen de extra son unos cuantos stills. Hay veces que el audio solo está en mono o en 2.0 y la calidad de imagen, que a veces me ha tocado ver, y eso a lo mejor a cuestión técnica es muy ñoño de mi parte, pero hay veces que tienen el letterbox, pero nunca se estira para una pantalla de las nuevas. Se queda así como si fuera el 4:3, pero con el letterbox. Nunca entendí por qué pasaba eso. No me acuerdo si es anamórfico, ¿cómo se llama? Pero es pues, por lo que te decía hace rato, por los materiales disponibles. ¿Y esos materiales dependen enteramente de quienes les envían eso? O sea, si ustedes no tienen... Dependen de la negociación. Dependieron siempre, o dependen hasta ahora, supongo, dependieron siempre de la negociación entre las dos partes. Sobre lo que de un lado lo que tengo y lo que quiero ofrecerte, y del otro lado lo que quiero y lo que quiero comprarte. Entonces, pues son varios factores, ¿no? Uno no puede decir, es que Cima tiene la culpa o el otro tiene la culpa, ¿no? No, exacto, no es tan fácil. O sea, puede sonar fácil. A nosotros muchas veces nos sonó fácil, a mí muchas veces me sonó muy fácil decir, güey, pues si ahí está el otro, ¿por qué no sale igual? Pues porque no hay, porque no te lo quiero vender o porque no te lo quiero comprar. Y era así, es cosa que otra vez vuelvo a la analogía de hace rato, estás siguiendo a la kermés, estás comprando algo en una kermés donde tienes permitido regatear. Y también hay que pensar que el poder adquisitivo del mexicano promedio no te daría tampoco para hacer, digamos que si escucháramos a los cinéfilos más exquisitos, ¿no? Digo, a lo mejor yo me tengo que incluir en ese saco, pero si dijéramos, es que Cima debería ser Criterion y debería vender una película a 600 varos, no, ¿por qué? ¿Cuánta gente la compraría, honestamente? Nada más ellos. Exacto, que es un nicho que a lo mejor... Y la idea, sí, claro. Precisamente la idea de aquel lado, digo, no voy a hablar en cuanto a primera persona en presente, porque hace mucho que no estoy ahí, pero lo que vivía ya es, se sabía y se tenía muy interiorizado que qué bueno que se traía ese catálogo, porque había personas ahí que sabían muchísimo de cine y era admirable su conocimiento de cine, que sabían encontrar en catálogos que te mandan, no te miento, de las ferias estas, unos boquetotes así de títulos y estabas así como comprando Price Shoes para lo bestia, pero de películas. Haz de cuenta que estás comprando Avon, así tal. Piensa en tu mamá comprando Avon hace 30 años, con un catálogo del tamaño de una guía telefónica. Entonces vas dando vuelta, marcas, encierras, capturas, quiero este, ya es tu pedido. Así es. Entonces, la gente que tenía ese conocimiento, que llegamos a tener ese conocimiento, dábamos vueltas a esas páginas y marcábamos, este está bueno, hay que ver de qué es, este se ve interesante, este definitivamente sí, este ni lo peles, o sea, cosas así, para que cuando las personas que estaban ahí, dijeron, a ver, de este stand, ¿qué tengo aquí? A ver, este sí, vamos a negociar estos 4. Y siempre había, y en cuanto a Criterion, pues seguramente hubo un momento en que la negociación con ellos, ¿quién traía Criterion? No creo si era, creo que es MK2 los que llevaban Criterion en aquel momento, donde también las compañías extranjeras ya se familiarizaban con las distribuidoras mexicanas. Había compañías extranjeras que ya sabían que iban directo con Caníbal o con Diamond o con, no me acuerdo qué otras había, ¿no? Y sabían con quién ir y cómo hacer trato con ellos. Y había otras que iban con los de Cima.
y generalmente se hacían buenos negocios con ellos porque pues su forma de negociar y de pagar era muy, muy derecha, muy a la fecha, muy al libro, y era algo que los extranjeros, sobre todo los europeos, son muy respetuosos de esas cosas y bueno, se iban directo a hablarle, a hablar acá y decir, oye, te espero en Cannes porque tengo esto que me pediste el año pasado, te lo voy a ofrecer a ti primero. Entonces, me imagino que así llegó Criterio en algún momento, ¿no? Que les ofrecieron el catálogo completo y empezaron a escoger. Hicimos Wenders, hicimos Fellini, hicimos Tarkovsky, hicimos Buñuel, tú nómbralos, eran muchísimos. Y todo esto bajo la perspectiva de, pues si ya existe la Criterion Collection, que tiene todas estas características poca madre que mencionas, pues vamos a hacer unas versiones sencillas para que las personas que no conozcan esto y que no estén con ganas o dispuestas o con la posibilidad de aventarse los 500, los 700, los 1200 pesos para el steelbook, un librito bonito y toda la cosa, pues la compren en la edición de 70 pesos y la vean y digan, ay, qué chingón está esto, después me compro la Criterion, ¿no? Entonces, y Esa, se armó un catálogo bueno. esa perspectiva es muy interesante porque es como si tú eres de los exquisitos, ya no buscamos replicar si ya tienes el Criterion, te compras tu Criterion, pero a lo mejor la gente que no está familiarizada con esto lo puede adquirir y si se hace fan va a comprar el Criterion, o sea, de todos modos es como una mentalidad ganar-ganar, ¿no? O sea, realmente Sí. no te está, tu Criterion tú lo puedes comprar, pero realmente para Ajá. el público mexicano que de otra forma no lo descubriría, pues está bueno que exista la opción económica, ¿no? O sea, se me hace Sí, como interesante, digo, no lo había visto digo, tampoco esa forma. siempre hay una delgada línea entre esto, entre versiones accesibles y botaderos de arte, ¿no? Creo que también Sí. por ahí llegué a ver o llegamos a hacer el concepto este de botadero de arte, ya chorral de películas de estas a menos de 100 pesos, pero sí, así sirvió. Yo quiero pensar que durante muchos años, o hasta aún hoy, sirve para que las personas que vayan a cualquier tienda, Mixup, a Gandhi o al Péndulo que compren en línea, puedan encontrar ahí, oye, encontré estas portadas muy chingonas, porque créeme que era un deleite hacer, coordinar y diseñar las portadas de esas cosas, hacer la información de atrás y todo eso, porque era como hacer una exhibición de pequeños diseños muy, muy padres. Entonces, ese es como el plus de esto, ¿no? O sea, que podías tener digo, yo mismo lo tengo acá en mis repisas. Puedo tener mi colección de Bruce Lee y al lado las de Vendors, que están bien chidas las portadas, porque me encantaba la paleta de colores que usábamos en ese tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosillas también está padre. Oye, Odín, y otro tema que ya ahorita para ir cerrando la charla y con un tema más divertido, más jocoso, vaya. Nos burlamos mucho y esto no es exclusivo de México, no crean que solo De atacamos todos. México por marinchistas. En todos lados del mundo existen los photoshopazos mal hechos para los pósters. Es algo en todos lados, ¿no? Y una pregunta que parecería lógica que te voy a hacer cuando yo llegué a ver alguna portada de cima de alguna de las películas con un photoshopazo espantoso, la pregunta lógica es, ¿por qué no usar un póster original digamos que si es una película del mercado estadounidense, ¿por qué no usar la misma portada que si Universal la distribuyó allá acá? ¿Es realmente necesario que ustedes o que el equipo tenga que rediseñarlo? ¿Es por cuestiones de derechos de autor o por qué lo hacen? Muchas veces sí. Muchas veces sí, en cuanto a esta lista que hice hace rato de manera muy rápida de qué te vendo, qué no te vendo, Uh -huh. hay veces que no te dan el póster y ya. O Y sea, hay veces que ni siquiera ellos tienen póster. O que o te dan un póster que está horrible. O que te dan un archivo, o que te dan un PNG chiquito. O sea, ah, ni siquiera te dan un archivo escalable, nada. Te dicen, ahí está. Y lo abren y dices, güey, creo que eso no sirve para nada. Y se tiene que hacer. Y otras veces, ahí yo creo que son 50-50, es mal gusto simplemente. Mal gusto estético, tal cual. es que uno cree que cuando adquiere los derechos de una película te dan todo, ¿no? Te dan todos los No, stills, todos los no, pósters, no, todo no. Ojalá. el marketing, ¿no? Hay compañías, recuerdo varias, que te daban, compañías que eran muy, o suelen ser muy, muy dadivosas, en ese sentido, muy, muy profesionales, muy aventadas a, quiero que lo hagas y lo hagas bien. Ahí te va un sitio, en ese tiempo, ahorita creo que ya ni se usa, un FTP hasta su madre, de Photoshops, de Illustrators, de PNG super gigantescos, de Steels, de todo, o sea, todo, o sea, había para acabar como perrito, elegir y armar. Era de todo, hasta tipografía te daban. Y estaba poca madre. Había otros que no te daban nada, absolutamente nada. Había
había casos que de hecho sí, muchos casos en que de verdad admiraba o admiro todavía el trabajo de los diseñadores de ahí, se rifaban bien chingón con cosas de mierda para crear la tipografía. Decíamos, a ver, así como dices tú, aquí tengo el póster original, güey. Lo que nos dieron es esta chingadera que no sirve. ¿Puedes hacer algo? Sí. Trazando, dibujando, lo que quieras, te ponían exactamente el mismo. Y salía bien chido. Y había veces que de plano el mal gusto era inevitable. Y terminábamos, perdón, terminábamos en esto de, pues agarra el cuerpo de fulano y ponle la cabeza y las manos de sutano. Y ya, no había más. O nosotros terminábamos, nosotros como gente de adentro, terminábamos poniendo las manos o los brazos en cierta posición para salir en fotos, ser recortados y circular por el país como parte del cuerpo de Sylvester Stallone, en serio. Wow. Y hay veces que salía bien, hay veces que salía culerísimo. Y estaban trabajando obviamente a contrarreloj. ¿Cuánto tiempo les daban para Claro. diseñar un póster? A ver, eso era relativo en cuanto a la fecha de salida y esas cosas, pero generalmente sí era contrarreloj porque es un catálogo, luego ya lo has mencionado, es un catálogo cabronadamente grande. Entonces sí, es así como tienes, no te puedes detener a hacer algo muy hermoso con una porque tienes otras 35 atrás. Exacto. Sí. Uh-huh. Y así es la distribución en México. Yo creo que cuando vemos y pensamos que es algo muy glamuroso es cuando uno veía, güey, esos cabrones de esa distribuidora fulana de tal, solamente tienen 2 títulos, por eso se la pasan todo el día en el balcón viendo hacia arriba el amanecer y pensando qué color va a ser la portada. O sea, son diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? ¿Sabes lo que yo extraño y que me gustaría que regresara? Son los pósters ilustrados, Sí. que se hacían por ahí en los 60, 70 y todavía se hacen, no sé, en la India yo vi un documental de que era un cabrón, o sea, una persona que su chamba era, aquí hay una película de los gringos, una película de acción, hazme el póster, y él ni siquiera tuvo que ver la película para diseñarte Sí. algo, y están increíbles. ¿Por qué Y no se hace eso? es muchas veces lo que pasa por tiempo y porque sale muy caro. No es lo mismo pagar a diseñadores que hagan cosas en serie, que también es un trabajo creativo muy fuerte, pero no es lo mismo que sentarse en un respirador a dibujar. Claro. Yo vi, no sé, no fueron muchas veces, pero tampoco fueron muy pocas, que se hacían trazos. Había gente ahí que sabía trazar a digital, pero sabía trazar, y a mano también, creo. Y a muchas cosas se hicieron trazadas, sobre todo creo que portadas de anime o portadas de cine de arte, cine de autor, se llegaban a hacer como si la imagen o me acuerdo que alguna vez, no sé si fue con Buñuel, estas portadas muy chingonas que tenía del discreto, ¿qué? El discreto encanto de la Sí. burguesía, etcétera, etcétera, que era como una boca con patas o algo así, Sí. pero que nos mandaron, en lugar de algo digital, nos mandaron un póster, así, un póster de cartón, de papel, como, ahí está tu clip art, güey, ahí está tu ejemplo. Y pues este güey se puso a dibujarlo a mano y lo digitalizó y salió bien chida la portada. Entonces, había que encontrar los recursos, ¿no? Y eso es parte también de todo este odisea de la distribución. Yo creo que no creo que haya sido la única compañía esta que vivimos eso, sino todas las demás, ¿no? Había otras, no creo cuáles, que tenían todo el catálogo de cine mexicano de los 50, el de cine de oro. También nosotros tuvimos mucho cine de oro. Yo vi mucho cine de oro ahí y era exactamente lo mismo. Había personas, un señor en particular, muy chingón, muy buena onda el señor, yo creo que ya se murió. Era fotógrafo que estuvo ahí tomándole fotos al santo, a todos estos cuates, y que para cuando se compraban derechos, no me acuerdo quién era, esos derechos, así como decía hace rato, incluían una visita a la casa y archivo de este señor para decirle, oye, tengo la película fulana de tal, número de archivo 35, y este cuate iba, ya un viejito, buscaba en su archivo y sacaba un sobre con fotos análogas impresas de 1900 y pico y se las daba así de escanealas y me las regresas para hacer el arte. Entonces había cosas así que variaban mucho respecto a quién estaba a cargo y con las películas mexicanas de taquilleras, pues ni te cuento, ¿no? Era también cosas así muy, muy, muy cuidadas y otras que de plano eran porquerías.
Sí, ¿no? Y digo, se entiende, ¿no? Porque finalmente es tanto el catálogo que a lo mejor, pues, como dices, ¿no? Si hubiera sido algo más exquisito, más limitado y nos podemos tomar, no sé, 2 meses en pensar si el rosa o el azul o qué color nos gusta para el cielo, pero también darle a entender a la gente, pues, que la realidad en México es que a lo mejor también el equipo de trabajo, los diseñadores, donde tú estabas, no sé como cuánta gente trabaja encima, ¿no? En términos generales, pero a lo mejor no es tanta como para la cantidad de trabajo que tienen que hacer ustedes. Un Entonces, equipo de trabajo para hacer la producción durante 10 años de unos 5,000 títulos, 6 personas. no, pues no se puede. No se Ajá, puede de otra forma, pues. exacto. Y qué chido que lo han logrado sacar y a la fecha sí me existe, ¿no? O sea, no ha dejado de hacer películas y todavía su catálogo va en aumento. Se pueden meter ustedes a la página de Cima Entertainment y ahí tienen por año o por Ujú. autor o por, creo que hasta por letra, así, de los títulos. Órale. Y son muchísimos, son así una cantidad que yo digo, híjoles, o sea, si alguien se chutara todas las películas que tienen encima, yo creo que sí es como tú dices, ¿no? Llenan sus salas, paredes y paredes de títulos Ujú. y creo que ahí reside el valor, ¿no? Pues bueno, Odín, ya nada más para cerrar, digo, te agradezco muchísimo, esta charla ha estado increíble, pero quiero cerrar con No, alguna gracias a ti. anécdota que tú nos quieras contar, algo que te hayas dicho, Híjole. híjole, necesito compartir esto, obviamente sin nombres, sin detalles que puedan avergonzar a alguien que nos esté escuchando, pero algo que nos quieras contar Hay acerca de... dos cosas que creo que, primero, antes de pasar a la anécdota, que ya sé cuál, pegado con esta cosa de los pósters, del diseño y así, está el asunto tan mentado de ponerle nombre a las películas en español, ¿no? Es cierto, sí. Que también esa tiene una respuesta muy, muy terrenal, muy banal y muy sencilla. Solo significa, lo único que necesitas para ponerle nombre en inglés a una película es saber, bueno, en inglés, de otro idioma al español, generalmente de inglés, es saber el idioma, conocerlo y mínimo haber visto la película. Generalmente, y eso me pasó a mí muchos años y creo que le pasa a todo mundo que trabaja en esa industria, generalmente solo se cumple la primera y eso a veces, porque muchas veces se le tiene que poner nombre a la película sin saber de qué demonios trata, Sí. porque no saben, no existe todavía o no te lo han soltado todavía y necesitas adelantar ese proceso porque este proceso es adelantado, o sea, no la haces a la fecha, sino tienes que hacer todo esto meses antes de la salida, porque cuando tú ya le pusiste nombre, la película apenas está llegando a la sala y apenas hace un mes te mandaron el máster y te enteras de qué demonios se trata. Entonces tienes que ponerle nombre, hacer el registro legal con RTC, que eso todo el mundo lo tiene que hacer, y entonces todo esto se vuelve como pues una adivinanza, o sea, con el tiempo te vas haciendo un poquito de callo para nombrarlas, y a veces es muy divertido, a veces es una chinga y a veces es ridículo totalmente, pero pues es bastante más complejo de lo que la simpleza esta le puede dar, pero comprendo perfectamente las burlas, las quejas y todo eso. Tampoco sigo sin entender por qué en España hacen lo que hacen, eso es cierto, no tengo idea, pero sé por qué lo hacemos en México o por qué lo hacían en México o lo hacen todavía. Entonces, sí es complicado. Hay películas que el título en español no te dice nada, absolutamente nada, aunque digo en inglés, el título en inglés no te dice absolutamente nada, aunque la hayas visto, no sabes, no tienes idea de qué demonios. Por ejemplo, yo recuerdo un caso concreto me guía a una anécdota. El caso cuando salió Ponyo on the Cliff de Miyazaki, Ujú, y se llama Ponyo on the Cliff, pues la película se llama Ponyo en el arrecife, y se acabó, ¿no? ujú. Bueno, cuando salió, la idea que vino desde la salida al cine fue ponle el secreto de la sirenita. ¿Por qué? Pues porque la niña no tiene colita, pero está bajo del agua, ¿no? Es una sirena. Y Sí. porque me remite a pensar en la sirenita del 89 de Disney. Y ya, el secreto de la sirenita. O sea, no había tanto que hacerle, o sea, y en ese momento no se tenía una muy, muy clara idea de qué demonios era la película, aunque el background que era de Miyazaki y de Ghibli ya estaba en nivel alto, pero no se sabía gran cosa. Entonces, ahí pudo haber un error estético o un error de buen gusto, quién sabe, o las dos cosas, y se terminó llamando así. Y cuando llega a nuestras manos hacerla en video, la instrucción fue póngale el nombre que debe llevar. Entonces es encontrar por ahí
seguramente encontrarás ahí pósters de hace muchos años que dice El secreto de la sirenita y portadas de Blu-ray que dicen Pon yo en el arrecife. Porque va, conforme la vas recibiendo, la ves y ves la respuesta del público, dices, qué pendejo, así no era. Entonces ya así lo acomodas, ¿no? Bueno, así pasa, muchísimas veces así pasa. Y después la anécdota. En algún momento hicimos muchos documentales de History Channel. Ya sabes que eran como documentales de culturas antiguas, de extraterrestres. Cuando apenas empezaba History Channel a poner sucursales en Marte, en Venus y así, todo lo que sacaba era extraterrestre, ¿no? Y había una línea que eran documentales bíblicos. ¿Cómo llegamos a sacar documentales bíblicos? Sabrá Dios, ¿no? Pero había un catálogo y todavía de tener un catálogo muy, muy nutrido de documentales bíblicos. Y en algún momento salió uno de Adán y Eva y uno de Job, ¿no? Me acuerdo de esos dos. Ahora, pongo la pregunta aquí. ¿Qué pondrían ustedes en una portada de un documental de Job o un documental de Adán y Eva? ¿Qué pondrías tú, Román? No tengo idea. No. O sea, es de History Channel. History Channel presenta la historia de Adán y Eva. Ajá. No sé. ¿Pero qué pones en la portada? Yo creo que una pintura, ¿no? De Adán y Eva. ¿Ok? Partamos desde el hecho de que no nos daban clip art para esas cosas. Teníamos que hacer como el viejo truco de, pues no, ¿de qué trata el documental? ¿De Egipto? Vamos por pirámides de Egipto. Entonces, todos a bajar pirámides de Egipto con resolución la más grande posible, o comprar en algún banco y acomodar. Y ahí está la pirámide de Egipto. Pero cuando son bíblicos, efectivamente buscamos cuadros medievales o renacentistas, ¿no? Que es lo más cercano o lo más ilustrativo, lo que más te trae a la mente este tipo de cosas si eres público, ¿no? Ya del lado del público. Si yo veo un documental de Adán y Eva, aunque sea History Channel, y que está en portada dos modelos de agencia fingiendo ser Adán y Eva, dices, no mames. De por sí que huevo verlo y luego verlos con estos güeyes, pues no, no te dan ganas. Entonces le poníamos pinturas pues, con su tratamiento gráfico y tal. Y en algún momento recibimos comentarios internos de la compañía donde decían, oye, ¿y por qué estás poniendo pinturas en los documentales de Adán y Eva? ¿Qué no tienes fotos? Y todos así, cabrón. Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos fotos de Adán y Eva? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? O en algún momento sacamos, ¿cómo se llama esta película? Se me fue el nombre ahorita. ¿Cómo se llama esta película de vampiros de los años 20 donde sale uno con uñas muy largas y pelón? Nosferatu. Nosferatu. Salió una versión de Herzog, ¿no? No me acuerdo Sí, cuándo fue. Bueno, claro. salió la versión de Herzog. Yo recién llegaba a la empresa, ya tiene un chingo de tiempo, y, y la portada es este güey con su pose malvada y un perfil a oscuras, porque la película la hizo Herzog en blanco y negro, y pues se veía bastante chido, ¿no? Y en alguna de esas primeras pruebas de catálogo, y a ver, va a salir esta, y cómo se ve y todo, también se recibió un comentario que decía, oye, ese es un vampiro, ¿verdad? Sí, es un vampiro. Es Nosferatu. Y todo el mundo ahí, tú sabes, ¿no? Si trabajas en esto, como cuando trabajas en una librería o trabajas en un tienda de discos, siempre estás en modo Hermione. Y yo quiero decirte por qué es un vampiro, güey. Te voy a contar la historia de Herzog. Y ahí está el mamón diciendo. Ya platicamos y todo, y se queda así. Oye, ¿y si le ponen estoperoles? ¿Y si le ponen estoperol y lo pintan de morado al estoperol y le ponen las uñas rojas? O sea, se iba a ver muy chingón, se ve muy, muy chingón una foto en blanco y negro con cosas de color, que sí lo hicimos con películas de Benders, creo, que se veía poca madre la faz de una persona en blanco y negro y solo sus labios rojos, ¿no? Se veía muy bien. Pero cuando lo pensabas en esta película, en Nosferatu, lo primero que yo pensé fue, oiga, esto no es, él es Nosferatu, no es un Darqueto del Chopo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas eran lo cagado de trabajar viendo tantas cosas de cine y de que y llego al punto en que te decía al principio, la distribución de cine en México y en cualquier país, me imagino, no siempre va a estar llevada o empujada por personas que conocen de cine. O sea, lo que sí va a haber son personas que saben de negocios o de mercado o de publicidad. Por eso tenemos estos choques en las discusiones en otros programas, en otros podcasts o en Discord o en Twitter,
de por qué hacen esto, qué no saben. No, no lo saben, porque no es su obligación saberlo. No es su pedo saberlo, no es su trabajo saberlo. Su trabajo de muchos de ellos es saber administrar el varo, saber venderla, saber ponerla en tiendas. Saber de cine no es parte del trabajo, es un plus, siempre ha sido un plus, ¿no? Qué mejor si quien trabaja en distribución, festivales, producción o en Disney supiera de cine. O sea, yo espero que como está pasando las cosas ahorita con Marvel o con Disney, es porque por fin hay gente ahí que ama lo que está haciendo y porque conoce el background de años atrás del cómics, de superhéroes, de personajes, y tiene cierta idea de por qué conectan una película con otra, con escenas postcréditos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que están haciendo ahora. Porque intuyes que alguien atrás sabe de lo que está, de lo que está hablando, ¿no? O alguien atrás sabe de lo que está hablando y aparte sabe venderlo muy bien. Entonces eso es lo que sucede. Al interior de la distribución, en este caso específico, con esta compañía o con cualquier otra, la mayoría de las personas que están ahí, lo que menos tienen obligación de saber es de cine. Tienen que saber cómo vender las películas. Por eso hay nombres tan cagados, por eso hay pósters tan chistosos, por eso hay subtítulos tan mal hechos, porque de 100 personas que trabajan dentro de esto, pon tú que unas 10 o 15 sepan bien de cine y se queden pensando cómo poner un diálogo bien hecho a partir de lo que escuchan. Eso me pasó muchas veces. Habla mucho el actor, dice algo muy importante para la escena y le ponen en el subtítulo, está bien, de acuerdo. Entonces, de puta madre. Eso no. Y así se van muchas películas, ¿no? Llegué a ver películas que durante mucho tiempo las leí nada más y decía yo, pues nada más es un diálogo sin ninguna trascendencia. Pero cuando lo ves con otros ojos y lo escuchas bien, dices, ay cabrón, pues aquí estaba el chiste. Por eso no lo había entendido la película cuando tenía 20 años, porque no decía lo que tenía que decir esta madre. Y pasa también en el doblaje. Entonces son un montón de cosas que tienes que, si trabajas en la distribución, tienes que ir acoplando un montón de elementos, de eslabones de cadenita, para que lo que salió de la productora, de la mente del director o de lo que haya sido, pues se aproxime a ese punto al estar en el mercado de México, sin tener que estar pasando en este proceso nada más de me llega, lo saco, como sea, me vale madre, lo llega, lo saco, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que es de lo que siempre, como dices tú, los Twitter Films, o bueno, el nicho de críticos de Internet siempre se queda y hay algunos que no, hay algunos que sí, pero que no ven hacia atrás, ¿no? No ven hacia adentro, que también uno lidia con muchas estupideces, es un festival de idiotez total, muy divertido a veces, muy frustrante otras, pero pues creo que lo de menos es aprender de cine, ¿no? Y creo que a pesar de que quedé anestesiado cinematográficamente después de tantas películas, no porque fueran malas, sino porque fueron muchas, y ahora pues no veo tanto cine como antes, pero sí uno aprende a ir eligiendo lo que ve y la maña no se quita. Cualquier película que veo le encuentro errores en los subtítulos y hago corajes o estoy viendo la tele en Netflix y digo, esa película tiene el doblaje desfasado, no hay más, no hay otra. Y pasa un montón, ¿no? Es lo que decía hace rato. No lo cuidan. O sea, lo que hace falta es que de verdad la distribuidora, quien sea, para físico, para cine o para streaming, cuide el producto que está sacando. Pues, primero porque le costó un barote. Los derechos no son baratos, nada baratos. Y porque va a ser, pues no nada más lo saca una vez. Los derechos duran, hasta donde me acuerdo, pueden durar 7 o 10 años. Entonces es una inversión a largo plazo cada película que firma, ¿no? Cualquier distribuidora. Entonces, por eso, pues póngale un poquito más, unos 3 pesitos más de dignidad para que lo podamos ver chido, ¿no? Sí, digo, por un lado está bien que el público exija más, o sea, creo que es importante también como que para mantener esta calidad, pero también en nuestra burbuja del Twitter, donde digo, la orden del día es quejarse, no importa que te estoy diciendo, tú te No, puedes sí, quejar. también has de ser un deporte también, sí, claro. Sí, es un deporte ya que todo el mundo practica, curiosamente, aunque no tengas condición física. Pero en una de esas también entender que creo que hay mucha gente que todavía no reconcilia el hecho del cine como negocio versus el cine como Nah. arte, ¿no? O sea, verdaderamente un cine que no se consume es un cine muerto.
O sea, y la gente que también está acostumbrada de, no, es que yo esta película de 5 horas y media, contemplativa y todo, Uy, sí. sí, o sea, hasta esos realizadores necesitan comer, necesitan que se vea la película, que se distribuya. Nadie vive de arte, nadie vive de la belleza del arte y de la discusión y demás. O sea, creo que si no reconciliamos que necesitamos gente que tratar al cine como una transacción cuando pagas un boleto de cine y recibes un producto, o sea, es tu tiempo, es entretenimiento, lo que tú quieras que sea, pero finalmente es un negocio y hay muchísimo dinero que se mueve ahí. Por eso está Entonces, la eterna queja esta que también me he sumado muchas veces del cine nacional que bajan dinero de los impuestos de la 189, te entregan una película que cuesta, que tienen un presupuesto de 50 millones, entregan algo que vale 4 millones y todo lo demás desaparece, ¿no? Te dices, oye, aquí pasa algo, ¿no? No es ni tan negocio ni tan arte, ¿no? Hay que querer hacerla, querer contar una historia y contarla lo mejor posible. Y hay muchas que las ves y dices, bueno, estuvo cerca, me gustó y ya. Digo, a mí me ha pasado muchas veces con ustedes, ¿no? Con quienes suelo hablar de cine. A mí me suele dar risa porque, a veces hasta pena, porque luego veo las discusiones, no, es que esto está así, en la realización y no se pasó de lanza. Y llega este cabrón a decir, a mí me encantó, 5 barbas de 5, bye. Y ya, para mí ya se acabó, yo ya la vi, ya me gustó y ya me fui. Pero también pues, hay cosas atrás, ¿no? Si son para entretenerme, me entretengo y ya. Y hay veces que sí me indigno porque dices, güey, no manches, ¿cómo pude haberme sentado aquí 3 horas a ver esto? Y para que me salgan con esta cosa. Y hay veces que, bueno, uno se da cuenta cuando no tiene sentido el guión, ¿no? O la continuidad no existe, o cualquier cosilla que pase, ¿no? En cualquier tipo de producción, pues hay muchas vertientes en cuanto a distribuir. Creo que lo que más se hace para distribución de cine es ver. Tienes que ver un montón, tienes que ver un chingo de cine para entender lo que está pasando y saber lo que estás vendiendo, ¿no? O sea, lo peor que puedes hacer es distribuir o vender cosas que no conoces, porque entonces pues, te van a agarrar como a los actores que les preguntan en las conferencias de prensa, oye, ¿tu personaje qué tal? Ay, sí, está bien chingón, ese güey es una persona empoderadísima. Ves la película y dices, güey, eso no pasó. ¿De qué me está hablando este cabrón, no? No estuvo ahí, o sea, se nota que nada más fuiste a grabar tu parte y te fuiste, no sabes qué, no tuviste idea de cómo quedó lo demás. Entonces, también cuenta para quienes estamos del otro lado, quienes están del otro lado. 2007 o 2009 se distribuía pornografía en esta encima. o sea, historias de No, documentales bíblicos y ajá. pornografía en la... Qué A chingón. veces, a veces en la misma semana había 2 o 3 documentales bíblicos, alguno egipcio y 4 o 5 horas de porno. Entonces, es un trabajo duro y un trabajo muy sucio. Esas portadas yo creo que eran más fáciles o más difíciles de hacer. Mm, con lo poco que me acuerdo, la pornografía mandaba todo perfecto. En clip art, maravilloso, o sea, gigantesco. O sea, era de elegir libremente. Y lo más divertido del mundo, lo poco que duró, pero fue muy divertido, ponerle nombre a las porno. Entonces, No, eso es lo máximo, porque tienes que ser también sutil, ¿no? Tampoco puedes decir, no sé, pues mira, me acuerdo de Que se venga de alegría, Mangos y melones, qué ricos atracones, La venganza de las zorras asesinas 4, etcétera, etcétera. Y otra que había una en alemán que no me acuerdo en alemán cómo demonios se llamaba, pero en su traducción literal total al español era Trágatelo todo, cerda. Así. Eso era ponerle nombre. Eso es, creo que puedo resumir en que en general ponerle nombre en español a las películas es eso, es como ponerle nombre a la pornografía. Tienes que sentirla, tener idea de por dónde va la trama. En la pornografía es muy sencillo, casi siempre la misma, y después poner un nombre que sea significativo para las personas de este lado. Por eso luego hay esos memes de Home Alone, mi pobre angelito. ¿Hubiera tenido el éxito que tuvo si se hubiera llamado Solo en casa? No creo. no. Entonces, pues así. Ese es el Oye, negocio, o sea, es muy volado también. ¿y esas pornos sí las tienes también guardaditas, empaquetadas? No, no, casi no, con el original no, con esas me quedé con algún par de masters nada más. No, pues eso también da para tantas cosas, pero Fue muy cagado, sí. oye, Dean, pues mira, me ha dado un gustazo ya, Ah, más igual, casi Román. hora y media, la verdad es que te agradezco mucho tu tiempo. Dale. Hacerte el Shameless Plug, ¿dónde te podemos encontrar en redes? ¿Cómo te encontramos?
Pues si me encuentran, si buscan Barbas Poéticas, así nada más, van a encontrar Twitter, Facebook, Instagram y la página web. Y ahí pues hay cosas sobre todo contracultura, pues, literatura, fotitos, extractos y algunos diseños que luego hago. Y traducciones, que es creo que lo más, lo más de valor que puedo recomendarles a encontrar, ensayos y traducciones. Y pues nada, si en construcción personal, @orrocha con triple O, y ahí es totalmente random lo que sucede, ¿no? Ahí mi principio es primer pensamiento, mejor pensamiento. Entonces, pues, prefiero que busquen barbas poéticas. Perfectísimo, pues ahí pueden escuchar a Odín. Y pues bueno, se terminó el programa otra vez. Muchas gracias, Odín. Y ahí vamos a seguir con más contenido en Cine de Arte. Muchas gracias. Gracias, Román, nos vemos.